Buenas noches, soy Ernesto Ariel Tello Vargas, formo parte de la Universidad Autónoma de Campeche en la licenciatura en Nutrición. La materia que vamos a desarrollar es Biología Celular a cargo del maestro Víctor Monteón Padilla. Y bueno, para empezar, el primer tema del que voy a hablar es la glucólisis. Ahora, para empezar, ¿qué es la glucólisis? La glucólisis como tal es la vía metabólica que degrada la glucosa para obtener energía en forma de ATP y de poder reductor, que es una molécula de NAD. Y esto ocurre principalmente en el citoplasma, en el citosol de todas las células, tanto en organismos anaeróbicos como aeróbicos. Ahora, la glucólisis, que viene del nombre de glico, que es azúcar, y lisis, que es ruptura, esto viene porque esto ocurre en la etapa catabólica del metabolismo. Básicamente es la que descompone o rompe moléculas para así poder generar otras más adelante. Muy grandes rasgos, esto es convertir la glucosa en dos moléculas de piruvato, liberando energía utilizable por la misma célula, que es como tal el ATP, que es la energía que utiliza la célula para poder cumplir con todos sus procesos metabólicos, para que la célula pueda seguir viviendo como tal. Ahora, ¿cómo es que la glucosa entra a la célula? El mecanismo de entrada, básicamente. Y bueno, la glucosa no atraviesa libremente la membrana plasmática. La membrana plasmática está formada por una bicapa lipídica que pues impide el paso directo de moléculas polares o muy grandes, por decirlo, como la glucosa. Por eso la célula necesita proteínas transportadoras específicas para que la glucosa pueda entrar al citoplasma, ¿no? A la parte de adentro de la célula. Es por esto que utiliza unas maneras, que una de estas es por transporte pasivo y no consume ATP, o transporte facilitado o difusión facilitada. En ese intervienen unas proteínas que son proteínas transportadoras GLUTs, que aquí podemos ver 4 ejemplos de ellas. Y estas obviamente permiten el paso a favor de su gradiente de concentración, o sea, es decir, de donde hay más a donde hay menos. Funcionan como si fueran un tipo de puertas que abren y cambian de forma para dejar pasar a la glucosa al citoplasma. Básicamente sí es lo que hacen. Ayudan por así decirlo, a que la glucosa se abra paso entre la membrana plasmática, la membrana celular, para que así pueda entrar la glucosa con ayuda de estas mismas proteínas al interior de la célula, ¿no? Y pues tenemos el GLUT1, que está en eritrocitos y barrera hematocefálica. El GLUT2, que es en hígado, riñón y células del páncreas. El GLUT3, que es en neuronas. Y el GLUT4, que es en músculo y tejido adiposo. Dependiente de insulina también, que la insulina estimula la secreción en la membrana. Que la insulina, eso secreta obviamente el páncreas, es otro tema, pero esa ayuda, la insulina como tal ayuda a que la glucosa pueda entrar a la célula también. Ahora sí, vamos a empezar con el catabolismo de la glucosa. Esto es por la vía fermentativa, ya que no requiere oxígeno para que se dé, y como tal es la glucólisis. Ahora, esto se divide en dos fases, que es uno la fase de inversión y en un momento vamos a ver la fase de ganancia. Básicamente la fase de inversión se llama así porque aquí, como en la primera reacción, vamos a gastar fósforo, o sea, un grupo fosfato que sería del ATP. Ahora, ¿cómo pasa esto? Bueno, la glucosa una vez que entra al citoplasma, al citosol de la célula, se va a encontrar con diferentes enzimas. La primera de ellas es la exoquinasa, que con ayuda de un cofactor, que sería el magnesio que está aquí, va a ponerle un grupo fosfato a la glucosa, exactamente en el carbono 6. Y aquí está, sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Por eso es que el nombre cambia, ahora es glucosa 6-fosfato. El ATP que usó la exoquinasa ahora se convierte en ADP porque pues dejó un grupo fosfato aquí, ¿no? Entonces aquí se utilizó energía para poder darle a la glucosa 6-fosfato. Después de la glucosa 6-fosfato viene otra enzima que sería
la fosfoglucosa isomerasa. Esta lo que hace es básicamente romper el enlace que tiene el oxígeno que está aquí con este carbono, y ahora se pasa a este oxígeno con el carbono que está aquí, dejando ahora libre este carbono que vemos de este lado con ese oxígeno, y pasa de ser glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato, y ahora se vuelve, todavía es la molécula de 6 carbonos, pero repartidos de manera diferente, y se convierte en una fructosa. Después de que el carbono rompió enlace con ese oxígeno y se liberó este pequeño carbono que está aquí, viene la fosfofructosa quinasa. Ahora esto también utiliza un cofactor de magnesio y vuelve a hacer lo mismo. Le dona o le da, por así decirlo, un grupo fosfato utilizando ATP. Y este ATP igualmente se convierte en ADP, ya que perdió el grupo fosfato. Y ahora ese fosfato se une al oxígeno que quedó en la anterior reacción, aquí. He de aclarar que estas reacciones donde se utiliza ATP son irreversibles, no se pueden regresar, pero en el caso de la anterior sí es reversible. Ahora esta molécula se conoce como fructosa 1 y 6 bifosfato, ya que está en el carbono, por decirlo, la parte 1 y la parte 6, y pues son 2, entonces es bifosfato. Y después de esta parte viene la fructosa bifosfato adolasa. Esta molécula, esta enzima lo que hace es partir a esta molécula que está aquí, a la fructosa 1,6 bifosfato. La parte dando resultado a dos moléculas, que sería una dihidroxiacetona fosfato y un gliceraldehído 3-fosfato. Ahora, ¿qué pasa con estas dos? Que si se dan cuenta son moléculas diferentes, no son iguales. Entonces viene el triosfato isomerasa, y lo que hace es cambiar los enlaces que tienen esas moléculas para hacerlas iguales. La disposición que vemos aquí, por ejemplo, que hay un doble enlace y ese doble enlace está de este lado. Son la misma cantidad exactamente, de hecho, de átomos, pero están departidos de manera diferente. Entonces, ¿qué se busca? Bueno, después de que la triofosfato isomerasa iguale estas dos moléculas y las dos se vuelvan glicerolehído 3-fosfato, entramos a esta parte donde cada uno de los siguientes reacciones, por así decirlo, se van a cortar al 2, ya que la molécula se partió en 2 y son dos moléculas iguales de glicerolehído 3-fosfato. Entonces estas reacciones van a pasar como tal dos veces, ¿no? Y esta empieza la fase de generación de energía. Ahora, después de que el gliceraldehído 3-fosfato entrara a esta fase y se separara, el gliceraldehído fosfato deshidrogenasa viene con un paquete, por así decirlo, de NAD que está oxidado, ya que no tiene hidrógenos, y viene con un fosfato inorgánico. Ahora, ¿qué pasa? Básicamente esta enzima lo que hace es quitarle un hidrógeno al carbono que se encuentra aquí, le quita un hidrógeno y lo añade al NAD. Y también la enzima como tal dona un hidrógeno, entonces ahora queda un NAD reducido. Está protonado, tiene dos moléculas de hidrógeno, ¿no? Entonces, donde quitó ese hidrógeno, ahora añade el fosfato inorgánico, ¿no? Ahora esta molécula tiene dos grupos de fosfato. Uno donde le quitó el hidrógeno para ponérselo a NAD, y ahí puso la enzima el fosfato inorgánico, ¿no? Después de esto tenemos a 1,3-bisfosfatoglicerato. Esta molécula, como acabamos de ver, tiene dos grupos de fosfato, por decirlo, aquí está bifosfato glicerato. Ahora viene la fosfogliceratoquinasa y ahora le roba ese mismo grupo fosfato que le acaban de dar, se lo quita. Entonces aquí es cuando el ADP se convierte en ATP, porque pues ahora se recuperó ese grupo fosfato y el adenosin difosfato se convierte ahora en adenin trifosfato, ya que tiene tres grupos fosfato. Ahí se generó un ATP, por eso es que ahora es fase de generación de energía, se está generando ATP, ¿no? Después de esto,
el grupo ahora queda sin ese grupo fosfato y solo queda uno. Ahora es 3-fosfoglicerato. Seguidamente, la fosfoglicerato mutasa convierte al 3-fosfoglicerato en 2-fosfoglicerato. Como podemos ver aquí, la molécula lo que hizo es cambió de lugar el grupo que tenía, el grupo fosfato, lo cambió de lugar. Donde estaba este oxígeno antes, ahora está aquí. Y el grupo fosfato ahora pasa a estar en medio, donde es más difícil que se pueda quitar, que una molécula o enzima pueda quitar este grupo de aquí, ¿no? Y se convierte en 2-fosfoglicerato. Ahora viene la enolasa, que la enolasa lo que hace es que va quitando este oxígeno que está aquí y obviamente también le quita hidrógenos. Estos hidrógenos obviamente lo que hace es que se liberan en forma de H2O o agua como tal. Se convierten en agua y esta acción también es reversible. Ahora, sin este oxígeno aquí se crea ese doble enlace que vemos aquí y se convierte en fosfoenolpiruvato. Y por último, tenemos al piruvato quinasa, que esta molécula lo que hace es eso, le quita el último grupo o el último fosfato que le queda a la molécula. Se lo quita y pues ahora lo mismo de hace un momento, el adenosin difosfato se convierte en ATP, en adenosin trifosfato, y se genera como tal otra molécula más de ATP. Recordemos que como estas acciones son por dos, porque la molécula se separó, la molécula de glucosa se separó, entonces tenemos dos reacciones, o sea, dos resultados, por decirlo, por cada reacción de estas. Entonces, este ATP que está generando en realidad se está generando dos, y en el anterior se está generando dos también, porque son dos moléculas que se dividieron. Entonces, de resultado de esto tenemos al piruvato, que es una molécula de 3 carbonos, como podemos ver aquí, y se generaron como tal dos de ATP. ¿Por qué? Porque básicamente se generan 4 como tal, ya que se generan 2 aquí y 2 en las reacciones anteriores. Pero como la molécula también, el proceso también gasta ATP al inicio en la fase de inversión, se pierden 2, pero pues se ganan 2 más, ¿no? Y pues otras funciones que tiene la glucólisis es en la glucosa 6-fosfato, que puede entrar en la vía de las pentosas fosfato para producir NADPH, y ribosa 5-fosfato, es en la síntesis de nucleótidos, por así decirlo. También tenemos a la fructosa 6-fosfato, que es intercambiable con glucosa 6-fosfato y participa en el metabolismo de carbohidratos también. Tenemos a la dihidroxiacetona fosfato, que es el precursor del glicerol 3-fosfato utilizado en la síntesis de triglicéridos y de fosfolípidos. También tenemos al 3-fosfoglicerato, que este es precursor de la serina, que a su vez da lugar a otros aminoácidos como la glicina y la cisteína. Y por último el piruvato, que el piruvato ya vemos que es el último punto, por decirlo, la última reacción que tiene la glucólisis. Y esta molécula es el punto de conexión con múltiples rutas, que puede convertirse en acetilcoenzima A para entrar al ciclo de Krebs, o en lactato para esa fermentación, o alalina, que es transaminación. Y pues bueno, ahora vamos a hablar de cómo es que el piruvato se transporta a la mitocondria, cómo es que esta reacción que ocurre en el citoplasma llega al ciclo de Krebs, por así decirlo, adentro de la mitocondria. Pues como ya hemos visto el origen, pues ya vimos que es al final de la glucólisis y se forma en el citoplasma. Ahora la membrana externa de la mitocondria, y ahí cruza fácilmente gracias a las porinas que permiten el paso de pequeñas moléculas. Ahora la membrana interna, que esa es selectiva, por lo que necesita transportador de piruvato mitocondrial o MPC, que funciona como un symport con hidrógeno usando el gradiente de protones que habíamos visto, que es la concentración de donde hay más a donde hay menos, ¿no? Ahora dentro de la matriz se convierte en acetilcoenzima A por el complejo piruvato de deshidrogenasa, que lo voy a explicar un poquito más adelante, para poder entrar así al ciclo de Krebs. Y la clave como tal es que el piruvato no atraviesa la membrana interna por difusión,
sino mediante un transportador específico, como ya hemos visto, ¿no? O sea, entra con ayuda, por así decirlo. Una vez que el piruvato entra a la mitocondria, a la matriz mitocondrial, sucede este proceso que se llama descarboxilación oxidativa, que es el primer paso para que se pueda unir la molécula del piruvato al ciclo de Krebs. Es la oxidación del piruvato como tal. ¿Y qué pasa aquí? Bueno, el piruvato, que tiene 3 carbonos y tiene un grupo carboxilo de este lado, ahora, ¿qué pasa? Que en esta reacción el piruvato pierde ese grupo y se elimina este carbono con esos 2 oxígenos que están de este lado. Entonces, al perder eso, primero que nada se genera CO2, que es la liberación del CO2 en esta reacción. Ahora, ¿qué pasa? Pues que este carbono queda inestable. Ahora viene el NAT, que el NAT reacciona como tal con la coenzima A y le quita un hidrógeno al grupo que está aquí, al azufre que está de este lado. Entonces ahora el NAT queda reducido y pasa la coenzima a unirse ahora al carbono que había quedado inestable de este lado. Y ahora el azufre se une al carbono de este lado, dando de sí el resultado de acetilcoenzima A, liberando CO2, dióxido de carbono, y ganando, o por así decirlo, la molécula de NAT reduciéndose, o se redujo. Ahora, una vez que se ha convertido en acetilcoenzima A, ahora sí puede entrar a ciclo de Krebs. ¿Qué pasa en el ciclo de Krebs? Se entiende que el ciclo de Krebs es la mayor fuente de energía, o sea, de producción de energía, pero como tal no se genera ATP. Eso hay que dejarlo claro. Porque como tal, si podemos ver aquí en el mapeo que vemos de este lado, no representa ninguna ganancia de ATP. Como tal no gana ATP la reacción, sino gana otro tipo de paquetes de energía. Por ejemplo, el GTP, que sería equivalente a lo que viene siendo el ATP, pero mayormente se gana FAT, que es de este lado, y NAT también, que también podemos ver de este lado. Se gana varias moléculas de NAT reducido y también una molécula de FAT reducido, como podemos ver de este lado, y en el caso del GTP, que sería equivalente a ATP, ¿no? Una vez que la acetilcoenzima A ha entrado al ciclo de Krebs, se une con el oxalacetato. Esta reacción, a su vez, hace que se libere agua, como podemos ver de este lado, y se pasa, ahora esta molécula se convierte en citrato. El citrato ahora se convierte después en isocitrato, como ver este lado, con ayuda también todo esto de enzimas. Todo esto también son enzimas que ayudan a estas reacciones, ¿no? Después del isocitrato se convierte en alfa-acetilglutarato, después en succinilcoenzima A, y en esta reacción, en estas dos reacciones del isocitrato se genera, o sea, se reduce el NAT y ahí también se genera dióxido de carbono, como ven aquí. Ahora en el acetoglutarato también se genera, por así decirlo, un NAT se reduce y se genera también dióxido de carbono, ¿no? Ahora en el succinilcoenzima A podemos ver que en la reacción, gracias a la succinilcoenzima A sintasa, se genera GTP, como podemos ver aquí, que sería, como ya he dicho, equivalente al ATP, ¿no? Se genera una molécula de ATP. Después de esto, esta misma molécula lo transforma en succinato y en la reacción siguiente, que sería en la reacción del succinato de deshidrogenasa, se genera FAT reducido, o de este lado se reduce el FAT y después la molécula se convierte en fumarato, como de este lado. Ahora es una molécula de 4 carbonos, empezó siendo una molécula más grande, como de este lado, con más grupos, pero ahora se convirtió en el fumarato, que es una molécula más pequeña. Después, en la fumarasa por decirlo, lo convierte en malato, liberando también moléculas de agua. Aquí también se genera agua, H2O. Después el malato, con ayuda del malato de deshidrogenasa, lo mismo, se genera otra molécula de NAD reducido, ya que ha perdido como tal hidrógenos. Entonces se carga la molécula de NAD, se reduce y hoy tiene electrones recargados. Y después la misma molécula de malato de deshidrogenasa lo convierte en oxalacetato. Y el oxalacetato, como podemos ver, es una molécula pequeña de 4 carbonos
dos grupos, por decirlo, fosfato, o sea, de ácido, por decirlo, y se repite el ciclo. Hay de aclarar que como esto pasa dos veces, hay que completar una vuelta entera o dos vueltas para poder tomar los dos piruvatos que habían quedado anteriormente en las reacciones de glucólisis. Entonces tiene que dar dos vueltas el grupo para poder hacer las dos reacciones de los dos acetilcoenzima A que se generaron en la glucólisis, ¿no? Aunque como tal es del piruvato que se convirtió en 2 de acetilcoenzima A, entonces tiene que hacer dos veces esto para que se pueda generar esto. Y entonces genera mucha energía, ya que tenemos aquí las moléculas de NAD que se han reducido, también tenemos al GTP y tenemos también FAD y otra más de NAD reducida. Es mucha energía la que se genera y mucha agua y mucho dióxido de carbono, pero no como tal en forma de ATP, sino en otros paquetes de energía que ya hemos visto que son estos que están aquí, ¿no? Bueno, y pues después de todo esto, sigue ahora una de las partes, por decirlo, la parte, por lo menos para mí, que es como fundamental o principal o más importante de todo esto, ¿no? Y vendría siendo la cadena respiratoria. Y bueno, la cadena respiratoria, ¿qué es? Primero que nada. Pero antes de decir nada, esto también se le conoce como cadena de transporte de electrones, que en un momento voy a explicar por qué. Esta es una parte fundamental, como yo acabo de decir, es la parte por ejemplo, más importante de esto, del metabolismo celular, por lo menos porque es donde la célula obtiene la mayor parte de su energía en forma de ATP, es donde mayor energía se genera. Entonces, ¿dónde ocurre todo esto? La cadena respiratoria como tal ocurre en la membrana interna de la mitocondria, en las crestas mitocondriales, como podemos ver aquí. Esta sería la matriz mitocondrial, el espacio intermembrana, y eso sería aquí, en las crestas, por así decirlo, ¿no? Hay que recordar que la mitocondria es un órgano encargado de la respiración celular, que básicamente es algo relacionado con esto, y pues tiene dos membranas, una externa y una interna, que es como es la que acabamos de usar aquí, no sería la externa y la interna de este lado. En esta última es donde están los complejos enzimáticos que forman la cadena, que sería esta que está aquí, y esos son los complejos enzimáticos. Y su función como tal es de transferir electrones desde las moléculas reducidas que provienen de la glucólisis y del ciclo de Krebs, que ya lo hemos visto, que serían el NAD y el FAT, hasta el oxígeno, que actúa como un aceptor final de electrones. Y durante este proceso se libera energía que se usa para bombear protones. Mayormente con protones nos referimos al hidrógeno mayormente, y formar ATP. Entonces, por eso es que había dicho ya anteriormente que se generaba como tal energía en el ciclo de Krebs, pero no como ATP, sino es decir, NAD y FAD, o sea, NADH y FADH2, que serían como si moléculas que ayudan o son, por decirlo, actúan como productores de energía. En un momento vamos a explicar cómo lo hacen. Bueno, componentes principales, ¿no? De los que vamos a ver en un momento, que tenemos al complejo 1, que sería de nombre NAD deshidrogenasa, y este recibe electrones del NAD y bombea protones. Tenemos al complejo 2, que es succinato de deshidrogenasa, y este recibe electrones del FAD, no bombea protones como tal, pero ahorita voy a explicar por qué. El complejo 3, que es el complejo citocromo BC1, transfiere electrones y bombea protones. El 4, que es el citocromo C oxidasa, y este sí transfiere electrones al oxígeno y forma agua. La coenzima Q, que es transportador móvil de electrones entre los complejos 1 y 2, que es la parte que vamos a ver aquí más adelante, ¿no? En esa parte. Y el citocromo, que es el transportador entre el complejo 3 y el complejo 4. Ahora, vamos a explicar esto complejo por complejo, ¿no? Entonces empezamos con el complejo 1, que está aquí, ¿no? El complejo 1, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? El NAD dona sus electrones al complejo 1, se los dona, como ven aquí los dona, y este a su vez bombea protones de hidrógeno, o sea, bombea al espacio intermembranal que está aquí, ¿no? Después de esto, en el complejo 2, el FAT dona sus electrones al complejo 2, ¿no? Los dona sus electrones, y este como tal no bombea protones hacia el espacio intermembranal, sino que los manda o los transfiere a la coenzima Q, que al igual manera lo hace el NAD, lo transfiere a la coenzima Q, y la coenzima Q es la que los lleva al complejo 3, que está de este lado, y luego el complejo 3 pasa los electrones, como vemos aquí, al citocromo.
El complejo 3 bombea también hacia el espacio intermembranal hidrógeno y después pasa al citocromo C. Después de esto, finalmente el citocromo C bombea protones hacia el complejo 4 que está aquí, ¿no? Donde se combinan con oxígeno y protones que están de este lado para formar moléculas de agua que se liberan de este lado. Aquí lo vemos, electrones se juntan con oxígeno de este lado y generan moléculas de agua, ¿no? Ahora, los protones acumulados en el espacio de intermembranal que podemos estar aquí, que podemos ver de este lado, crean un gradiente electroquímico llamado fuerza protomotriz. Como habíamos hablado, el gradiente tiene que ver con lo de donde hay más y donde hay menos, ¿no? Ese gradiente como tal impulsa al paso de protones de regreso a la matriz a través de la enzima ATP sintasa, que sintetiza ATP a partir de ADP y fósforo inorgánico, ¿no? Entonces, por esa gradiente es que estos hidrógenos vuelven a entrar entonces a la matriz mitocondrial. He de aclarar que por cada molécula de glucosa que ya hemos visto, la cadena respiratoria produce alrededor de 34 ATPs, gracias a la oxidación del NAD y del FAT, que es las moléculas que habíamos hablado, ¿no? Sumando lo obtenido en glucólisis y en el ciclo de Krebs, la célula puede obtener hasta 38 ATPs en total, dando así que esta, por así decirlo, es la que mayor energía genera o mayor ATPs genera en su proceso, ¿no? La respiración. Y entonces esto pues en resumen hace que la cadena respiratoria, que es la etapa final, pues sea la más productiva en cuanto a energía se habla, ¿no? Permite que la energía de los electrones se aproveche eficientemente y sin ella, pues prácticamente los organismos aeróbicos, los que necesitan oxígeno, no puedan sobrevivir sin ella, ¿no? Y pues ha sido todo de mi parte y muchas gracias.